Ok. Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestra séptima sesión, si no me equivoco, de Cultura Social Media, este ciclo de conversaciones para entender cuáles son los cambios que han generado los medios sociales online en distintos ámbitos de la industria cultural y en la industria de medios de comunicación. Hoy día estamos con un invitado muy interesante, periodista de larga trayectoria. eh, a modo de hipótesis, creo que es alguien que ha logrado generar un tipo de periodismo que poco se da aquí. Ya vamos a conversar de ello. Rodrigo Gendelman, creador de Santiago Adicto, periodista en Radio Cero, bienvenido. Gracias Arturo, gracias por la invitación. Qué bueno que lo logramos. Sí, aquí estamos. Como te Contento. contaba, mira, la idea de estas conversaciones han sido como entender de qué forma hoy día las comunicaciones digitales están generando valor en la industria de medios, por ejemplo, y no solo valor económico, no solo ganar plata, sino también valor simbólico. O sea, cómo hoy día, por ejemplo, el branding y el marketing se ha visto completamente transformado con la posibilidad de tener estos aparatos y un montón de plataformas para poder hacerlo de manera más directa. Vamos, quiero partir como por un asunto previo a Santiago Adicto. Te lo contaba antes de comenzar ahora. A mí siempre me ha llamado la atención lo que tú has hecho como periodista, como comunicador, en el sentido de que siempre has logrado juntar, por decirlo de manera bruta, oferta con demanda. O sea, crear un producto comunicacional, conectarlo con marcas y hacer una especie de branding en formatos donde el branding era más difícil, desde las revistas impresas o incluso en la radio. Hoy en día lo haces de una manera con Santiago Adicto. ¿Cómo empezaste a desarrollar este periodismo que es como el anti-ciper, en el fondo? Porque es como, no es la figura del periodista, de este reportero, en el fondo, que está como develando verdades, sino que es algo que afuera es mucho más común de ver. Ponte tú, no sé, me imagino que en revistas como GQ o Monocle, no sé, medios donde de lo que se trata todo o la información es de estilos de vida. Como el actor que hace muchos años hacía teleseries y el resto del gremio lo criticaba y Claro, resulta que hoy día claro, todo el gremio quiere hacer teleseries porque se dan cuenta que es la única manera de poder también hacer teatro. claro. Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con que yo soy una persona con mucho menos prejuicios de los que tiene probablemente la media del periodista y sobre todo el de mi generación. Uh-huh. Yo egresé el año 94, entonces también es una generación que tiene otra ideología que la que está egresando hoy en día. Digamos, yo estudié periodismo, prácticamente empecé a estudiar en el fin de la dictadura, en un país que todavía era muy oscuro, con mucho miedo, con muy poca diversión y entretención y alternativas de panorama, en una ciudad que todavía era una ciudad muy pueblo, Santiago, entre el año, no sé, 88, digamos, y el 93. Escribíamos, eran máquinas de escribir, no había internet. Yo me acuerdo que en mis inicios como periodista me estaba especializando en música porque partí haciendo mi práctica en espectáculos en las últimas noticias y después me quedé colaborando en el suplemento Primera Fila que se dedicaba como al tema de entretención. El hecho de que yo tuviera libros, porque tenía la posibilidad de viajar a Estados Unidos y traerme libros de música, me hacía un periodista con más alternativas de información que el resto, solo porque podía acceder a un tipo de bien cultural gracias a un viaje, digamos. Era una cosa bien loca. Uh-huh. Esos libros que yo tenía, la All Music Guide, que hoy día es Claro. All Music en Internet, pero que antes eran los libros de All Music, Claro. y distintos libros de rock y de pop, me daban información que nadie más tenía o que pocos tenían. Increíble. Eso era pre la democratización de la información en Internet. Pero, siguiendo un poco tu pregunta, yo también tuve una formación bien curiosa, porque yo estaba estudiando periodismo, estaba en tercer año, y mi papá murió de un infarto de un día para otro, a los 48 años, mi viejo, que es la edad que yo tengo hoy, que ese es un tema que no es para esta conversación, pero es un tema. Retomamos. Cumplir la edad que tenía tu viejo cuando murió, digamos. Y por lo tanto, como mi familia venía del mundo del retail, una multitienda mediana chica que era Gendelman, que estaba ahí en San Diego, 227, usted lo ve, lo prueba y se lo lleva, una cosa que seguramente tus padres o tus abuelos perfectamente recordarán.
El hecho de que mi padre muriera significó que cuando yo terminé esto del periodismo me tuve que meter al mundo comercial y al mundo del marketing durante algunos años. Y significó que para poder entender algo me puse a hacer un MBA aquí, pero no aquí físicamente, en Presidente Razzoli, en la Adolfo Ibáñez. Y estuve casi 4 años estudiando un máster en administración de empresas, siendo que había estudiado periodismo. No te explico lo difícil que fue para mí. Puros compañeros contadores, auditores, ingenieros civiles, y yo un periodista metido en ese mundo. Entonces, venir de un entorno, de una familia vinculada al comercio, trabajar durante algunos años en eso, hasta que eso quebró y yo me pude dedicar finalmente al periodismo, estudiar un MBA, es una formación y un origen quizás distinto a la media del periodista. Por lo tanto, eso me hizo también ser mucho más desprejuiciado. Y también me permitió dedicarme en forma freelance al periodismo. Yo nunca, salvo excepciones muy pequeñas, he estado contratado y eso me ha permitido estar en varios frentes al mismo tiempo. Escribiendo en un medio escrito, trabajando en alguna forma de panelista en televisión, haciendo algo en radio. Por lo tanto, creo que la formación que yo he tenido y la vida que yo he tenido y el origen que tengo y muchas de esas cosas hacen que yo sea una persona con mucho menos prejuicios y que siempre me interesó que lo que yo hiciera se viera. La gente leyera mis columnas. Realmente no me interesaba que lo vieran 3 personas. Me interesa siempre llegar a la mayor cantidad de personas, porque creo que esa es la mejor forma de comunicar, que tenga impacto lo que uno hace. Eso es bien interesante porque estoy pensándolo, quizás más adelante lo podemos profundizar, pero en la formación que hoy día dan las escuelas de periodismo o lo que ocurre en las escuelas de periodismo se descansa mucho en la industria de medios, como como el lugar donde se puede trabajar en el fondo. Y ahí tiene que ver también la formación, o sea, cómo se están formando los periodistas y cómo la formación multidisciplinaria muchas veces genera más valor y te abre más campo. O sea, lo que tú estás contando básicamente es como una escuela que te permite combinar y abrir distintos nichos. Vamos, como avancemos un poco porque una de las cosas que me tenía como bien metido para conversar contigo es que igual yo veo hoy día lo que están haciendo muchos blogs, por ejemplo, o muchos sitios web que se convierten en lugares que manejan una estructura de información mucho más enfocada en el lector online, o sea, alguien que lee poco, en poco tiempo, con textos cortos, súper llamativos, etc. Es algo que tú ya venías haciendo un poco, no necesariamente en el formato online, pero no por casualidad hoy día tenéis un programa más corto, por ejemplo. O sea, manejáis técnicas o formatos que finalmente logran funcionar bien con cierta audiencia. ¿Cómo empezaste a darte cuenta que eso lo podíais desarrollar también enfocado a ciertos temas? Porque tú antes hacías como... estoy pensando en medios escritos y en radio, o sea, hacía música, hacía esto como de lifestyle llevado al mundo del consumo, y hoy en día estáis hablando de ciudad. ¿Cómo empezáis a darte cuenta que es ahí donde hay un espacio que conecta más quizás con las audiencias? Bueno, hoy día está muy de moda la palabra orgánico. Todo lo que yo he ido haciendo ha sido bastante orgánico en el sentido de espontáneo, no programado y muy vinculado a las pasiones. Yo creo que he tenido como la suerte de seguir mis intuiciones y meterme en los mundos que me gustan y yo creo que cuando uno tiene pasión por algo, dicen, y a mí por lo menos me ha funcionado, siempre algo resulta de eso. Si lo estáis haciendo con felicidad, con ganas, con energía, y creís en eso, alguien te va a escuchar, aunque sea una persona. Igual, perdón, hay ensayo y error en esto, porque no... Por supuesto. O sea... Por supuesto, pero algo te va a dejar. O sea, si seguís como tus pulsaciones y realmente vais por lo que te interesa, y donde el beneficio económico es un medio y no un fin, yo creo que algo queda, por lo menos enseñanza para uno. Entonces yo me metí en el mundo de la música desde el periodismo porque me gustaba la música. Yo tengo una colección de 4.500 CDs que hoy día probablemente no tienen el valor que tenían cuando los compraba, ¿no? Y cuando invertía en eso. Para mí la idea de que se me perdiera un disco, que me robaran un disco, era una cosa que era mi colección, era mi fetiche. Hoy día nadie me va a querer robar un CD, ¿no? Pero yo invertí durante 20 años de mi vida en música y cada vez que tenía la posibilidad de viajar pasaba 7, 8 horas metido adentro de una tienda Virgin, una tienda Tower Records, buscando, mirando. Era una cosa muy fetichista. Entonces escribía de música porque la música era lo que yo consumía en términos de escuchar, en términos de comprar, en términos de pasar tiempo. ¿Y cómo me entré al tema de la ciudad?
porque era una persona que siempre miraba la ciudad en la que caminaba, siempre le sacaba fotos, y me llamó mucho la atención que hubiera tanta gente en las redes sociales hablando de Santiago. Sentía que yo vivía en una ciudad distinta a la de muchas personas que hablaban de su propia ciudad en las redes sociales que yo consumía. Y entonces yo empecé a ponerle hashtag a mis publicaciones en Twitter, mi Twitter personal, hace ya 7 años, ponte tú, y les ponía Santiago Adicto cada vez que ponía una foto o alguna reflexión o algún comentario de la ciudad. Hasta que publiqué una columna en La Tercera hace casi 6 años, en octubre del 2011, con ese título, Santiago Adicto, y ese día decidí crear la cuenta en Twitter, a las pocas semanas la cuenta en Instagram, cuando Instagram todavía era solamente para Apple, no era todavía para Android, poco tiempo después el Facebook, y si bien hay un sitio web, pero no es realmente un sitio web, aquí la plataforma ha sido realmente las redes sociales. Y después la radio, con este programa que lleva 1 año y medio, y este espacio que hay hoy día en Canal 13, que está conectado con Santiago Adicto, que se llama Hay que ir, donde yo aparezco como fundador, digamos, de esta comunidad. Es como un concepto multiplataforma. Es un concepto Empezáis a construir una marca ahí en distintos espacios. Y el formato corto por el que tú me preguntabas quizás es un formato que yo siempre he usado. Mis comentarios de música siempre eran columnas cortas. Mis columnas en distintos medios, desde escribía en la revista Mujer, o escribía en el diario La Nación Domingo con un seudónimo, otro tipo de columnas, o siempre eran cortos. Yo no tengo la capacidad, yo no soy novelista, no tengo la capacidad de la ficción, de crear textos largos o ensayos. Lo mío es como la reflexión corta, precisa, y justamente eso se fue relacionando muy bien con el lenguaje que empezaron a usar las nuevas generaciones, de no querer cosas muy largas. Entonces, mi forma de comunicar, sin haberla, digamos, planificado, funciona muy bien en este mundo donde la gente quiere ideas sintéticas, digamos, y no demasiada profundidad. No es que sea poco profundo, pero sí no con mucha extensión. Entonces, mi forma de comunicar se fue adaptando bien a este mundo donde lo que se busca es 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos máximo de lecturas, de temas audiovisuales. Y por lo tanto me he sentido cómodo en este mundo de los millennials sin serlo, digamos, estando bastante lejos en términos etarios. ¿Y cuáles son ahí como las rutinas en torno, por ejemplo, a Santiago Adicto? ¿Trabajáis solo? ¿Hay un equipo de gente? ¿Cómo empezáis a gestionar la información? Es algo de lo que se conversa poco muchas veces respecto a cómo se genera el contenido online. Esto es una comunidad, así la veo yo, porque la gente que colabora es impresionante, la cantidad de gente que me manda material, ya sea etiquetando Santiago Adicto en Instagram o en Twitter o en Facebook, o mandándome mensajes directos o mandándome mails. Ya hay gente que regularmente me manda por mail fotos en alta, porque ya me han mandado antes y se han transformado como en colaboradores más cercanos. Básicamente, yo hago la curatoría de lo que se sube a las redes de Santiago Adicto solo, pero es una gran comunidad la que entrega información. Entonces hoy día el 70 hasta 80% de las fotos que se suben al Instagram de Santiago Adicto son de otros. Cuando yo partí era 100% material mío. Yo estaba todo el día casi en la calle, todos los espacios que tenía de tiempo libre eran buscar lugares, buscar arte público, buscar espacios, buscar barrios, buscar personajes, fotografiarlos, subir alguna historia. Pero hoy día la contribución que tengo de tanta gente es alucinante. Entonces, es un proyecto súper colaborativo, pero en términos de la curatoría, digamos, hasta el momento soy yo solo, porque no tengo todavía el modelo de negocio que permita el financiamiento de tener un equipo, ojalá algún día con una oficinita, digamos, y tener un par de personas ayudándome. En proyectos en los que estoy asociado con personas. El Hay que ir de Canal 13 lo hago con un gran realizador, o 2 grandes realizadores que son realmente secos con la cámara, un gran montajista que son del canal, entonces ese es un proyecto colaborativo. El proyecto de la radio, bueno, tengo la ayuda también de la gente de la radio, pero en general, como que el guión un poco lo voy haciendo hasta el momento yo. Me encantaría en el corto o en el mediano plazo tener un equipo más grande, pero por el momento esta es la manera de funcionar sin costos fijos. Digamos, claro, ¿no? Claro. Y ahí, por ejemplo, la generación de contenidos, o sea, aquí es donde yo creo que hay un valor también interesante, porque el concepto no es vacío. O sea, tú estás entregando información súper útil, incluso histórica muchas veces, de lugares, de personajes, de historias. De hecho, me acuerdo la otra vez que escuchaba en la radio la historia que contabais de
una escultura y de un artista que le habían pedido una cosa, que era esto en el Parque Almagro, me acuerdo, Perfecto. que era una historia Lorenzo Berg, sí. súper interesante, o sea, son cosas que no te las podías encontrar fácilmente. Las 6 piedras monumentales que hay en el Parque Almagro, ese homenaje a Pedro Aguirre Cerda. Claro, claro. Esa es una pega, o sea, tú generáis tu propio contenido y desde ahí se construye cierto valor. ¿Cómo son esas rutinas también? Porque me imagino que meterte en un tema nuevo te hace entrar a estudiar intensamente ese mundo. Es otro campo, ¿no? Eso que dices para mí es quizás la esencia de lo que yo hago. Mi objetivo final, siempre desde que partí con Santiago Adicto hasta el día de hoy, en que lo único que ha variado quizás es la cantidad de gente que sigue el proyecto, es generar respeto, cariño y admiración por la ciudad, en este caso por Santiago, porque es una ciudad que yo de verdad amo y por lo tanto quiero que más gente le pase lo mismo. Y mi manera de enamorarme de la ciudad ha sido conocerla. Conocerla significa caminarla, recorrerla, conocer más de las 2 comunas promedio que conoce la gente, ya sea gente pobre o sea gente rica. En general, gente conoce muy poco de la ciudad donde vive. Y generar contexto, contenido, como decís tú, contexto. En el fondo, que si yo veo una escultura en la calle, pueda tener alguna noción de quién la hizo, de por qué se hizo, de que si yo voy caminando por Providencia frente a las torres de Tajamar y veo esta escultura media rara, pero si alguien me cuenta que es la primera escultura de arte abstracto que hay en Santiago, que la hizo Sergio Castillo, que es uno de los escultores más importantes de nuestra historia, y empiezo a mirar que esta escultura también la hizo Sergio Castillo, y empiezo a hacer una relación, y empiezo a entender cuál es la generación de Sergio Castillo, cuál es la importancia de esos escultores en nuestra historia, en la próxima vez que pase caminando por ahí la voy a mirar de otra manera, de hecho la voy a mirar. Antes ni siquiera probablemente la veía. Pasaba frente a mí nomás. Sí, ahí hay una cuestión que creo que es importante igual de destacar, que es una dimensión cultural respecto a cómo se comunica hoy en día, porque esta historia, por ejemplo, que estáis contando tiene mucho que ver con también una cuestión formativa, ¿no? Tú formáis audiencias entregando información de cosas que no se sabe, o sea, no sé, me imagino que es lo que le debe pasar a Baradit hoy día escribiendo de historia para gente que nunca se ha enterado de Baradit cosas ha hecho que mucha gente lea historia claro, por primera vez. Te guste o no te guste, da lo mismo. No el importa, punto es que hay una generación de valor en torno a ese contenido y de gente que lo considera relevante. Te comento esto porque muchas veces se reduce todo a la tecnología, cuando en realidad lo que tú estás construyendo son anclaje o conexiones que son netamente culturales, que las comunicáis en Instagram en una foto, pero lo que así finalmente es contar la historia de la ciudad, de dónde vienen ciertos lugares, quiénes son los autores o los artistas o la gente que ha hecho esos lugares relevantes. Es que ese finalmente, como decís tú, ese es el objetivo. La tecnología es un medio, Instagram es un medio, Twitter es un medio, la radio es un medio. ¿Qué me interesa a mí? Que haya mucha gente en esta ciudad que conozca su ciudad y que la quiera. Porque si tú quieres la ciudad, cuidas a la ciudad. Cuando tú ves a esta gente que taguea esculturas o taguea el frontis del Museo de Arte Contemporáneo o taguea el frontis del Museo el Precolombino, ataques, digamos, de tagueos que han existido, digamos, en la última semana, estoy hablando de cosas recientes, lo más probable es que ahí pasan varias cosas, pero una es que esa gente que hace eso, en muchos casos hay gente muy joven que quizás no tiene nada de contexto, no ha tenido una buena formación cívica ni cultural en el colegio, no tiene idea qué tipo de construcción patrimonial está afectando, pero también hay un problema, digamos, de que no hay tolerancia cero en muchas de nuestras instituciones culturales, porque si tú pintaras inmediatamente cuando te rayan, es difícil que el día siguiente, o sea, terminas por cansar al tipo que taguea y el tipo se va a taguear a otra parte. Entonces también hay un problema de cómo las instituciones culturales en nuestro país reciben o no presupuesto o deciden usar su presupuesto para mantener sus lugares limpios, porque yo creo que es la única forma que funciona. O derechamente pintar un gran mural en tu fachada para que haya algún grado también de respeto. Pero si no hay contexto y no tengo idea de lo que estoy afectando, no tengo por qué quererlo ni cuidarlo. Entonces creo que la única manera, por el lado, digamos, del contenido, es generar ese conocimiento, esa información. Y por lo tanto yo uso las plataformas de Santiago Adicto y todo el cúmulo de información que me da la comunidad para generar sorpresa por la ciudad y decir, oh, no tenía idea que estaba ese parque y que era gratis y que se podía ir y que se podía andar en kayak. O no tenía idea que existía este lugar. Porque hay muchos espacios que son gratuitos hoy día en Santiago. Muchos programas culturales y de entretención que son gratuitos también. Y yo creo que, como dicen por ahí, las grandes ciudades se miden
por sus panoramas gratuitos. Y hoy día es una ciudad, Santiago, donde tú sábado y domingo puedes ir todo el día a lugares sin pagar un peso o pagar entradas muy baratas. Y también me interesa que se conozca eso, porque si tú sientes que en tu ciudad hay espacios democráticos que te aceptan, que te invitan y donde no te exigen pagar o te piden una cuota módica, también le vas a generar un vínculo, una relación con la ciudad. Entonces, uso todos estos espacios para que conozcamos, para que nos sorprendamos y para que digamos, chuta, que entretenido Santiago. Quiero ir a este lugar el fin de semana, quiero seguir esta ruta, quiero ir el Día del Patrimonio. Y mira cómo ha crecido el Día del Patrimonio en los últimos 4 años. O sea, es exponencial la curva. En el 2000, cuando esto partió, eran unas pocas cientos de personas. En este último, el Día del Patrimonio, aparentemente fueron más de 1 millón, incluso quizás más de 1,5 millones. Entonces, hay mucha gente que se está interesando por lo que nos rodea. Claro. Eso me llama la atención. Quiero como que le demos una vuelta a este tema del branding. Entendiendo el branding como esta posibilidad de conectar marcas, productos o el mundo del consumo con situaciones cotidianas, con contextos o con claves culturales que son significativas para un montón de gente. El clásico ejemplo de branding, no sé, lo que hacen marcas intentando crear un relato en torno a, no sé, estoy pensando en las cadenas de comida rápida que intentan anclarse a esta idea como de cuando todos comíamos en granjas y era todo como de vida lenta, en fin. Y se crean un montón de dispositivos para eso, videos, en fin, publicidad masiva, etcétera. En el caso de Santiago Adicto, y algo que a mí me llama mucho la atención de lo que tú estás haciendo, es que estas plataformas que tú creas y la audiencia que las acompaña se convierten en espacios súper atractivos de branding. O sea, por un lado tú estás haciendo branding de la ciudad, porque estás ahí en el fondo promoviendo las características de ciertos lugares con ciertos focos o énfasis, o con este relato que me estáis contando de una ética en torno a la ciudad, pero por otro lado también se empieza a convertir en un espacio atractivo, por ejemplo, para las marcas o para el mundo del consumo en general, de querer estar ahí. ¿Cómo tú empezás a conectar con eso? Porque es un desafío, porque me imagino que te deben llamar todo el rato, oye, Rodrigo, mira, yo soy no sé, la marca X que vendo, no tengo idea, tablas de skate. Me encanta lo que tú hacías en tu página. ¿Cómo puedo meter un skate en la foto que tú sacaste en el parque, no sé? ¿Cuál es el que tiene el parque Araucano? Que tiene una plataforma, claro, sí, un skatepark. Hay varios, pero sí, ese es uno de ellos. Es un desafío. Evidentemente los números de las redes sociales han ido interesando más a las marcas, porque hoy día Santiago Adicto está cerca de los 150.000 seguidores en Instagram, misma cifra en Twitter, va acercándose a los 100.000 en Facebook. Entonces es una comunidad que hoy día va derechito al 500.000, digamos, de seguidores como comunidad. Entonces claramente son números más atractivos para las marcas. Pero acá hay un desafío bien grande, porque Santiago Adicto, yo creo que una de las grandes virtudes que tiene es que es un medio propositivo, es que es un medio positivo, es que es un medio donde en general la gente se tira buenas vibras, conecta con otros para hacerse panorama. Tú a veces debajo de una foto en el Instagram ves 380 comentarios, de los cuales el 70% son gente que le está diciendo a otro, ¿vamos? Claro. Y otro le contesta, ya, pero digámosle a la @Juanita. Y Juanita le dice, sí, pero invitemos también a la @Carola. Vamos el sábado a este lugar y la gente se organiza en la foto de Instagram y se generan panoramas. Es una cosa preciosa, es una de las cosas que a mí más me gustan. Cuando una foto con un buen relato de un lugar que quizás sorprende a alguien, genera, digamos, encuentro. Claro, no se muestra la ciudad como un lugar conflictivo, no, como de lucha social. Para criticar, para tirar mala onda, hay tantas otras plataformas, lo cual no significa que a veces no entremos en discusiones interesantes. O sea, Santiago Adicto no está ajeno al tema de los guetos verticales y hemos publicado también fotos al respecto, generando ciertas preguntas. Pero no es un lugar donde vamos a ser los principales, digamos, instigadores de la violencia o de la discusión. Aportamos al diálogo, pero siempre de la mirada del vaso medio lleno, que eso es lo que tanta falta le hace, creo yo, a los chilenos, que somos súper pesimistas, en fin. Pero las marcas que se interesan, en el fondo en Santiago Adicto, tienen que tener clara una cosa: el contenido que se muestra en Santiago Adicto
no puede, o sea, tiene que ser al mismo tiempo una propuesta de algo. O sea, si una marca de zapatos quiere entrar a Santiago Adicto, jamás va a haber un zapato en una foto. Puede haber un concurso de caminar por la ciudad y que quien gane ese concurso de fotos registrando lo que camina, le signifique quizás ganarse, no sé, 10 cajas de zapatos. Pero en el fondo el contenido que va a generar ese concurso con esa marca va a ser también un aporte a lo que se ve en las redes sociales de Santiago Adicto. Entonces, la marca tiene que adaptarse al contenido. Si no, por más que me ofrezcan el oro y el moro, no sirve. Porque lo que se publica en Santiago Adicto tiene que estar dentro de una línea, que es proponer, digamos, temas interesantes para la ciudad. Es igual, es un cambio que uno podría pensar ha ocurrido con estas plataformas, ¿no? Como que, dado que el contenido es tan personalizado y tan poco intermediado, o sea, más horizontal quizás, ya no funciona esto de que llegue cualquiera a ponerte la pata encima de, mira, compra la zapatilla, sino que la zapatilla tiene que estar en un momento. Exacto. Y las marcas que tienen o buenos ejecutivos o buenas agencias que los están asesorando, están entendiendo esto. Están entendiendo que hoy día, en el fondo, el contenido tiene que ser mucho más parecido a lo que generan las cuentas de Instagram o de redes sociales que son muy seguidas. O sea, tú como marca tienes que parecerte en el contenido de Santiago Adicto, de otros, no sé, Posta o qué sé yo, a lo que hace Santiago Adicto y lo que hace Posta. No Posta y Santiago Adicto, por dar dos ejemplos, tienen que subirse al carro de lo que tú haces en otros medios, porque no funciona. Lo único que va a generar es rechazo a Santiago Adicto y rechazo a tu marca. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí hay que pensar. ¿Cómo generamos que tu marca dentro de mis posteos y de mis plataformas generen buena vibra? Y en general hasta ahora todas las experiencias que yo he tenido, que no han sido tantas tampoco, porque como te digo, hay muchas cosas que hay que rechazar porque simplemente no funcionan, han sido súper positivas, porque hacen que la gente participe, pueda ganar algo, los haga salir a la calle a fotografiar. Y el tema de los concursos de fotos ha sido súper interesante, digamos, como una manera de vincular marcas, contenido y comunidades. Claro, ¿no te ha tocado que te llaman inmobiliarias para promocionar sus nuevos departamentos? No hasta el momento, digamos. Y ahí habrá un desafío y habrá que ver cómo se puede hacer y si se puede hacer. Y si no se puede hacer, no se hace. A mí me interesa que Santiago Adicto viva por muchos años y sea una comunidad que solo pueda crecer. Entonces, la mirada es a largo plazo. Y como en el fondo yo todavía no tengo un modelo de negocio absolutamente claro y tampoco vivo solamente de las plataformas digitales, ni mucho menos, tengo cierta independencia que me permite tener paciencia, digamos, y mirar a largo plazo. Por lo tanto, mejor poco y bueno. Y pensando en eso, porque tú igual te movías en los dos mundos, pues estás ahí en los medios masivos, en la radio, en la tele, y estás ahí en esta otra lógica de plataformas digitales o en medios sociales online, en fin, donde son formatos muy diferentes, formas de comunicar muy distintas, y donde todavía la generación de valor está mucho más atomizada. O sea, la tele sigue siendo el medio masivo donde el mundo de la publicidad invierte y comunica, en fin. La radio lo mismo, aunque con ciertas dificultades, pero en lo digital todavía no se valida como un espacio donde están pasando cosas, donde la gente está, siendo que mucha ya lo está, pero para efectos como el mundo comercial, en fin, esto todavía es un lugar donde con un clic nos saltamos la publicidad y donde la evitamos a toda costa. Como ¿qué diferencia estáis viendo tú en eso? Porque me imagino que cuando estáis pensando en hacer la sección de televisión, pensáis en un modelo que ya manejáis, ¿no? Oye, este contenido yo lo vendo o lo hago atractivo de tal forma para que aquí lleguen avisadores, auspiciadores, en fin. En Santiago Adicto me contabais que no. ¿Cómo chocan ahí esos mundos? Claro, lo que pasa es que, claro, yo tengo la impresión, y creo que es bastante generalizada ya, que para los medios tradicionales, si bien siguen siendo todavía los grandes receptores de las inversiones publicitarias, el camino es cada vez más complejo. Y lenta, pero sostenidamente, los presupuestos disminuyen año a año. Yo me acuerdo el año pasado, me tocó estar en una reunión de una gran empresa de consumo mundial que está en Chile, donde nos contaban que en el fondo le habían sacado un porcentaje muy importante a su torta de inversión publicitaria de los medios tradicionales y le habían pasado directamente a Internet. ¿Por qué? Porque su principal público objetivo para este 2017 y de aquí en adelante era el segmento sub 30. Y para llegar a ese segmento los medios tradicionales ya no les servían. Claro.
Por lo tanto, la reinvención de los medios tradicionales para sobrevivir es un tema. Y si bien todavía en Chile y en otras partes del mundo siguen siendo los que reciben la mayoría, la cosa va así. Y por supuesto en el mundo digital, si bien todavía es difícil pensar que muchos medios digitales puedan vivir y vivir bien y generar tremendos EBITDA, como se habla en el mundo de las empresas o que se diga utilidades, el tema también va así, lentamente, pero hacia arriba. Entonces, esa es como la gran película. Pero también me doy cuenta que, por ejemplo, el hecho de que yo esté en prensa de un canal, en este caso es el departamento de prensa de Canal 13, donde se hace el Hay que Ir, eso es fantástico porque estás dentro de un espacio que genera contenido que es el más, digamos, de peso que hay dentro del canal, no es el área de entretención, donde el rating, si bien es importante, es un poco menos histérico que en los áreas de entretención, donde si un producto 3 veces no funciona, lo sacan, donde se valida el contenido y no solamente lo que marca. Pero curiosamente, el espacio Hay que Ir de ciudad, durante el primer año y 10 meses duraba 6-7 minutos. Hoy día, hace 4 meses, se subió a 15 minutos en la duración del Hay que Ir, lo cual demuestra que la gente está validando con rating un contenido de ciudad dentro de un noticiero. Eso es algo alucinante. O sea, a mí hay gente que me dice, pero ¿no te gustaría tener un programa de 1 hora o de media hora en el 13 Cable? La verdad, 10 minutos, 12 minutos en prensa, en el noticiero Prime, mostrando la ciudad, o mostrando Chile, porque a veces nos ha tocado salir, es un lujo, digamos. Y por lo tanto también, en ese sentido, ahí el branding está más lejano, porque prensa tiene una cierta independencia y tiene ciertas exigencias también. O sea, si yo voy a hacer un reportaje y me invita a alguien, yo le tengo que decir al tiro, ok, fantástico, pero te digo al tiro que tu marca va a salir muy sutilmente, porque yo no puedo llegar y poner una marca fluorescente, digamos, en un espacio que está en un área de prensa. O sea, en el caso de televisión, en mi caso, hay cierta independencia, digamos, del tema comercial por estar dentro del área de prensa. Por lo tanto, no me ha tocado, digamos, ver estas diferencias tan claras, porque estoy en un mundo que es un poco una burbuja, que es el área de prensa. Claro, y ahí profundizando un poco, porque esto te lo voy a plantear como hipótesis, pero la desigualdad en este país permea distintos ámbitos y distintas formas de hacer las cosas. ¿Qué es lo que ocurre cuando finalmente el mundo del consumo está enfocado en un grupo en específico? Pensemos en los segmentos más altos. Y cuando tu plataforma y tus temas pueden conectar mucho más con ese grupo. Estoy pensando por lo que me decías recién, como en la televisión tú llegas a una masividad tal que no necesariamente es lo que ocurre en Instagram o en Twitter, y donde quizás esos espacios son mucho más atractivos para marcas de nicho, marcas de lujo, no tengo idea. Como, a mí algo que me da harto vuelta es eso, cómo estas plataformas que supuestamente partieron con esta idea como de la democratización total, se han ido también convirtiendo en espacios súper atomizados en el mundo del consumo, donde se habla a un público muy pequeño, muy específico, con demandas o con patrones de consumo o hábitos de consumo súper específicos y asociados a segmentos súper altos también. Entiendo perfectamente la pregunta, pero gracias a las estadísticas que no son tan completas, pero que son bien interesantes, que te entrega, por ejemplo, Instagram y que te entrega Facebook, yo he podido ir, digamos, conociendo un poco más, digamos, a la gente que está detrás, digamos, a las comunidades, ¿no? a las audiencias. Si bien, por lo menos, Instagram no te entrega una medida, digamos, de segmento socioeconómico, sí te entrega algunos patrones. Entonces, por ejemplo, es interesante saber que tenemos más usuarios mujeres que hombres, bastante más. La mujer se interesa muchísimo en el tema de ciudad, tal vez hay más... Bueno, Instagram es una plataforma que funciona mucho mejor para las mujeres en términos comunicacionales que Twitter o... Es impresionante, es bien potente el tema. Eso ha sido para mí una sorpresa. Pero ¿sabes qué? También he llegado a un principio de conclusión, está en la elaboración, pero es mi sensación hasta el momento, de que Santiago Adicto, quizás por el tipo de temas que toca, por el tipo de fotos que usa, por intentar de alguna manera mostrar la mayor cantidad de planos distintos de la ciudad y no solamente concentrarse en una o dos comunas, llega a una comunidad bastante diversa y transversal. ¿Y cómo me he dado cuenta?
justamente por el rechazo que han empezado a generar ciertas publicaciones cuando la gente siente que estoy mostrando mucho el sector oriente o, por ejemplo, la torre, la Gran Torre. Ok. Hubo un momento en que, por la importancia de la torre, por la cantidad de fotos que llegaban, porque tiene muy bonitos ángulos de distintas partes, porque la puesta de sol, mirada desde el Parque Metropolitano, le podía hacer una foto increíble al Costanera Center con el Titanium al lado. Y yo, la verdad, publicaba harto porque me llegaba mucha foto de eso. Pero me empecé a dar cuenta que las publicaciones, especialmente del sector de ingresos altos, por linda que fuera la foto, empezaba a generar mucho rechazo de gente que decía, ¿y por qué no nos mostráis nuestro puente alto? ¿Y por qué no nos mostráis, digamos, por qué no mostráis más la cisterna? ¿Y por qué no te vayas Claro. a San Joaquín? Mucha gente diciendo, ojo, nos encanta lo que hace Santiago Adicto, pero nos interesa que realmente se muestre toda la ciudad. Mucha gente. Y eso evidentemente me hizo a mí también cambiar ciertos patrones. Hoy día nos llegan fotos espectaculares y yo tengo que decir, sorry, ¿sabéis que no la voy a subir porque estoy mostrando otras cosas? Porque hay sensibilidades hoy día que en el fondo hay que respetar. Y cuando la gente vive en un mundo desigual, también se cansa que un sitio que le parece importante y propositivo se concentre tanto en lo que ya sabemos. Este es el sector con más fortuna, el que tiene más metros cuadrados de áreas verdes, donde están los grandes rascacielos. Sí, pero Santiago Adicto o sector oriente adicto. Entonces, Claro. mi impresión es que esta comunidad la sigue un grupo de gente muchísimo más transversal de lo que yo hubiera imaginado, está mucho menos concentrado en el segmento solamente alto y, como te decía, tiene una mayoría también de composición femenina. Olvídate cómo sacan la voz cuando de repente se sube una foto donde se podría sentir que hay algún tipo de machismo. La otra vez publiqué hace muy poco una foto preciosa del barrio de Las Tarrias en que una niña caminaba por la calle y un señor apoyado en una ventana miraba. Pero te digo que no había ninguna mirada de lascivia ni nada. Era simplemente un señor mirando por la ventana y una niña caminando. A los 10 minutos había 80 posteos de mujeres diciendo esto incita en el fondo a la violencia contra la mujer, a estos tipos que nos dicen cosas en la calle. La tuve que sacar porque me di cuenta que lo que yo veía era distinto a lo que veían otras personas. O sea, Wow. uno tiene que preocuparse de ciertas sensibilidades y derechamente a veces eliminar una imagen Claro. y pedir disculpas, digamos, ¿no? Mira, Entonces, yo creo que es más transversal de lo que yo habría pensado, Santiago Adicto. Y ahí es interesante lo que contáis respecto, ponte tú, de la autenticidad. O sea, que hoy en día la aspiración no es como lo que moviliza la participación, que era como algo que el mundo del consumo nos tenía tan acostumbrados. Eso era muy ¿no? 90, ¿no? Claro, el Chile aspiracional, Claro. el Jaguar de Latinoamérica, el rascacielos, el mall. Claro, y apelar a la gente, Sí. al interés desde allí. Hoy en día pasa todo lo contrario. Lo en el fondo, que anglo, es ¿no? como- El nombre en inglés. Yo hoy día hay que tener cuidado con esos temas. Hay casi que pedir perdón si uno va a decir 3 cosas con nombre en inglés, porque ¿por qué? Pues si estamos en Chile. Entonces, Claro. sí, hay mucha más sensibilidad y yo creo que tiene que ver con nuevas generaciones, sub 35, sub 30, que valoran mucho más lo propio. Que han viajado, que han además, porque viajado. han salido un poco más. Bueno, es que ese es uno de los temas fundamentales. Claro. Quien viaja y tiene la posibilidad de viajar no a Cancún, digamos, a un resort, sino a ciudades, Claro. vuelve y inmediatamente aprecia Santiago. Mm. Aprecia Chile, pero particularmente aprecia Santiago y se da cuenta que esta es una ciudad muchísimo más atractiva y con un montón de beneficios que no se imaginaba en la medida que no había podido comparar. Sistemas de transporte, por ejemplo, el metro que tiene Santiago, incluso el Transantiago que tanto lo detestamos, uno de los mejores sistemas de transporte del continente, la cantidad de parques, esta geografía que nos permite tener todo este outdoor que se puede hacer dentro de la ciudad a pocos minutos, el hecho de estar cerca de la costa, el hecho de tener un clima bastante templado, digamos, dentro del año, el que estén llegando más turistas constantemente y haya más oportunidades de emprendimiento. Santiago es una ciudad que por suerte en los últimos 5 años ha sido muy reconocida internacionalmente por grandes medios del mundo, BBC, National Geographic, el New York Times, y eso también nos ayuda a los santiaguinos a decir, parece que no éramos tan pencas como creíamos. Y ahí, ¿cuál fue el modelo? ¿Tú tenías algún referente con Santiago Adicto? O sea, ¿tú estabas viendo lo que se estaba haciendo en otros lados respecto a este como street, no sé, mostrar las calles, mostrar la ciudad, La mostrar verdad que no. Yo tengo súper claro... En la moda pasada, digo, que la gente se Sí. sacaba fotos con sus looks en la calle. Cuando Santiago Adicto partió, me atrevo a decir que no había ningún proyecto digital que hablara de Santiago. Tú, en Instagram era una red súper embrionaria todavía en el año 2011. Estaba solamente, como digo, para iOS. Y hoy día hay cientos de cuentas que hablan de Santiago. Santiaguista, Amo Santiago, Santiago de Chile, Walking Santiago.
Pero cuando Santiago Adicto partió no había ninguna, y la gente me decía, ¿qué estás haciendo? Una cuestión se llama Santiago Adicto si todo el mundo odia esta ciudad. Entonces era como ir absolutamente contracorriente. Y la cuenta o el proyecto que empecé a mirar como interesante, pero lo conocí después de que partí con Santiago Adicto, es Humans of New York. Ok. Pero Humans of New York, que es increíblemente exitoso, o sea, tiene millones de seguidores en Facebook y millones de seguidores en Instagram, va por las historias humanas. Es 100% historias humanas y lo hace extraordinario. Y Santiago Adicto es otra cosa. Es un referente, porque en el fondo es un gran proyecto de ciudad que hace que probablemente uno encuentre más interesante aún Nueva York. Pero primero que Nueva York no es una ciudad que haya que venderla a nadie, está vendida. Claro. Todos sabemos que Nueva York es una ciudad extraordinaria. Y lo que hace este tipo es mostrar a sus personajes con sus historias íntimas. Aquí hay mucho por hacer todavía. Aquí hay que hacer que la gente que vive en Santiago no enamore, eso suena muy grande, deje de detestar su ciudad. Entienda que es una ciudad que tiene un montón de atributos. Mire el vaso medio lleno. Le evangelice a los turistas cuando vienen a verlo y a decirles, oye, tenemos una gran ciudad, tenemos el cuarto parque urbano más grande del mundo, el más grande de Latinoamérica, te llevo a conocer el parque metropolitano, tal como el neoyorquino te lleva a conocer Central Park y te lo vende como el mejor parque del mundo. Entonces, aquí hay mucha pega todavía de reencantar para después empezar a entrar en el detalle y en la historia íntima. Entonces, Y ahí Humans of tú- New York es quizás algo más Claro. para el largo plazo. Y ahí tú ves estoy pensando con lo que estáis diciendo ahora de, bueno, hay el vaso medio lleno ya, o sea, se puede ver siempre. Sí, pero créeme que cuesta hacer que el santiaguino... No, totalmente. En cualquier cosa. Sí, claro. Si somos chaqueteros por naturaleza los chilenos. Pero es que es difícil una ciudad como Santiago. Es difícil, pues. ¿Cómo Pero ¿qué poder ciudad no es llevar? difícil? Pero es que cómo llevar esta conversación, porque a mí en términos comunicacionales, lo que me llama la atención de lo que hace Santiago Adicto, como puede ser otras plataformas, de este tono como alegre, Positivo, positivo, sí. propositivo, en fin. Empieza a acumular también un poder donde se puede sentar a conversar, donde puede empezar a hacer conversar distinta gente. Más allá del branding, digo. O sea, cómo lograr, ponte tú, que se promuevan formas de moverse, como lo estábamos conversando antes, de que yo creo que tú estáis mutando hacia allá de a poquito, ¿no? Como empezar a juntar actores Sí. a que conversen y a decirles ahí, porque también hay algo de activismo en todo esto. Absolutamente hay activismo. Hay una cuestión donde hay una causa donde podéis hablar de contaminación, de movilidad, de calidad del transporte, de hábitos. O sea, lo que hablábamos recién de que sea más fácil o de que estén todos los incentivos puestos en moverte en auto, o las peleas que se generan con la gente que andaba en bicicleta en Providencia y tenía ahí un grupo de gente vociferando como, ¿por qué me cierran las calles cuando quiero? Como cómo empezar a moderar un poco esa conversación, pensando en que te empezáis a convertir en una plataforma que puede mediarla. Te doy dos ejemplos de iniciativas que hicimos junto a Plataforma Urbana, que ese sería el gran referente que yo tenía, digamos, como un sitio que se dedicaba a hablar de ciudad, a nivel de urbanismo, a nivel de arquitectura, un gran sitio que ya cumplió 10 años y que son de los mismos, digamos, familia de Plataforma Arquitectura, ArcDaily, que hoy día es el sitio de arquitectura más visitado del mundo. Con Plataforma Urbana y Santiago Adicto hicimos dos campañas en el fondo que fueron súper interesantes. Una se llamó Salvemos los Mosaicos, cuando notábamos hace varios años que se estaban destruyendo los mosaicos del metro de la línea 1 en varias estaciones. Y logramos con un hashtag que fue bastante difundido, con muchas fotos en redes sociales, con columnas, etcétera, parar ese proceso de destrucción que estaba haciendo el metro, porque el metro consideraba que era lo más eficiente. Si se caen los mosaicos, los sacábamos y los reemplazamos por pintura porque era lo más barato. Logramos hacerles entender, por lo menos en ese momento, que los mosaicos del metro eran parte de nuestra identidad. Por lo tanto, era arte público, era un tema cultural. Entonces, no bastaba con medir la eficiencia. Se paró durante mucho tiempo la sacada de mosaicos. Ahora, tímidamente, cada cierto tiempo, igual los van sacando. No logramos convencerlos de que invertir en restaurar, porque es caro, sin duda, pero por lo menos logramos generar un movimiento de gente, además que se plegó y entendió, sí, quizás lo intuía o quizás lo aprendió leyendo todas estas cosas, que los mosaicos de la línea 1 que hizo la empresa Irmir en los años 70, que ya ni siquiera existe, todos esos dibujos fantásticos que permitían identificar la estación simplemente mirando los colores de los... No teníais que mirar el letrero, ¿no? Para saber dónde estabas, era parte de nuestra identidad, era parte de nuestra cultura.
Otro ejemplo más reciente, cuando supimos que llegaban los nuevos carros, los nuevos huevos, los nuevos carros del teleférico. Acuérdate que estuvieron casi 7 años sin funcionar el teleférico, claro. Y los huevitos en el fondo que estaban ahí colgados se sacaron, se guardaron. Nos preguntamos con Plataforma Urbana, ¿los huevitos no son parte importante de nuestra historia? Y digamos, el consenso de todas las personas con que hablábamos es que los huevitos del teleférico habían marcado una generación. El huevito del teleférico era parte de la historia y del pasado de cualquier persona que tiene más de probablemente 35 años en Santiago. Y íbamos a hacer una campaña muy fuerte para tratar de recuperar los huevitos y que no se perdieran. Nos contactamos de forma interna con la gente del Serviu, conversamos con ellos y les dijimos, mira, nosotros vamos a hacer esta campaña, pero queremos hacerla con ustedes que tienen los huevitos, más que contra ustedes. Lo entendieron perfectamente, organizamos un concurso, se eligió un jurado y finalmente se permitió que distintas municipalidades y organizaciones públicas pudieran competir con proyectos para poder adjudicarse algunos de estos huevos para sus espacios públicos. Y hoy día tú puedes ver los huevitos del teleférico en distintos parques, plazas y espacios municipales de Santiago repartidos, transformados en un lugar para que sea una biblioteca digital. Los huevitos, más de 50, están repartidos por distintos lugares y se han transformado en íconos de sus comunas. Y eso fue una iniciativa en el fondo nuestra, de 2 organizaciones que quisimos meternos dentro de la ciudad. Son ejemplos pequeños, pero que muestran que a veces moviendo gente se pueden lograr cosas, sin duda. ¿Y tú creís que en el mediano o largo plazo, como sin dejar de ser buena onda, se pueda conversar de temas que quizás son un poco más complejos? Sí. Ponte tú, me hablabas ahí recién como del tema de los guetos verticales, en fin. Te lo pregunto más que nada por cómo hoy en día estos espacios de conversación como el que tú podés tener sobre la ciudad también promueven ciertos estilos de vida. Y muchas veces estilos de vida caros o estilos de vida que no necesariamente son más transversales o que no toman en cuenta quizás otras dificultades asociadas. No sé, estoy pensando en la conversación que se generó en torno a estos departamentos de 10 metros cuadrados, que era como, bueno, ¿en qué momento llegamos a esto? Y por otro lado, esa conversación cruzada con, oye, pero vivamos más lento, pues si Santiago es una ciudad súper bonita y ojalá que retomemos los edificios de 4 pisos. Oye, pero es súper caro, en fin. Tú veis que hay, yo lo que encuentro interesante de estos espacios es que se están visibilizando conversaciones que antes se quedaban en el almuerzo el domingo y que ahora están saliendo y que hay un montón de actores, en el caso, ponte tú, de la ciudad, no sé, desde la inmobiliaria hasta el Ministerio de Vivienda, que tienen que empezar a conversar o a lidiar con estos temas, o sea, ya se resolvió la cuestión material. Hoy en día la cosa es mucho más simbólica y de calidad de vida, finalmente. Y de hecho, en la línea de lo que estamos hablando, esta discusión de los guetos verticales la genera un tuit que hace el intendente Claudio Rego con una foto. Me acuerdo. Y esa foto permite por primera vez quizá graficar este tema, que este no es el primer ni el único gueto vertical que hay en Santiago. Uno ve Santiago Centro, hay muchos edificios que quizás no son tan gigantescos como ese, pero que también tienen problemas en términos de la convivencia, de cuánto hay que esperar en el ascensor, de cuál va a ser, digamos, la vida útil que van a tener estos departamentos antes de transformarse en algún tipo de, digamos, de ratonera urbana. Vemos ejemplos fuera de Chile, en Europa, donde se ha tenido que demoler este mismo tipo de edificios que se construyeron en un momento para dar soluciones rápidas. Vemos ejemplos públicos como Bajos de Mena, que es este gueto, ese sí que es gueto, porque en el fondo estamos hablando de 120.000 personas en un espacio muy pequeño, todos concentrados, que hasta hace poco no tenían comisaría, no tenían bomberos, no tenían parques, no tenían nada. Eran solo edificios puestos en un lugar para dar solución rápida a un problema de techo, pero sin pensar en la ciudad. Y hoy día recién se está inaugurando una comisaría, una compañía de bomberos, hay un parque ya bastante bonito, pero todavía están aislados, están a 25, 30 minutos de Puente Alto, siendo que están dentro de la comuna, porque el camino tiene una sola pista por lado. Entonces, ejemplos hay muchos, y por supuesto que es una discusión interesante, pero una discusión que tiene que ser más profunda, porque la densidad es un tema que no es malo per se, el tema es cómo se densifica. Entonces, esta idea como media
bucólica de un Santiago con una plaza de armas como la foto de 1850 y de una ciudad con la Plaza Baquedano y el jardín japonés que teníamos en los años 40. No, Santiago hoy día es una ciudad con 7 millones de habitantes y en esas fotos Santiago tenía 300.000, 200.000, 500.000 habitantes. O sea, hay que ser realistas, vivimos en una ciudad grande, vivimos en una metrópolis. Por lo tanto, las soluciones de hoy tienen que estar pensadas para una ciudad que cada vez va a crecer más porque la centralización, salvo que haya políticas muy profundas, es difícil de evitar, porque este es un país chico. No sé si da para 2 ciudades grandes. Por lo tanto, Santiago solamente puede crecer. Necesitamos densidad, necesitamos una densidad bien pensada, con planos reguladores financiados para las municipalidades que no lo pueden pagar, con legislación mucho más clara, con empresarios que se autorregulen un poquitito también y no sean tan vacas, evidentemente. Claro, es que ahí... Pero es una mezcla de actores que tienen que funcionar. Claro, es que ¿no? Eso es interesante al crear una comunidad, en el fondo, que se convierte en un espacio que puede mediar esas conversaciones que son menos culpos. Pero saliendo también, en este caso, del hashtag no más densificación o no más AFP, el no más algo es muy, digamos, extremo y probablemente no va a la solución que realmente necesita la ciudad. Sí necesitamos densificación. De hecho, si uno lee el libro El triunfo de las ciudades, que es un muy buen trabajo urbano, uno se da cuenta que las ciudades que funcionan hoy día son las que justamente han sabido densificar su centro urbano. Cuanta más gente puede vivir cerca de su pega, o cerca del lugar donde estudia, o cerca cerca del colegio donde están sus hijos, y tiene menos que usar el auto y puede usar más transporte público, esa es la ciudad exitosa de hoy. Entonces, por supuesto que se necesita la densificación, pero planificada. Decidamos cuáles son los lugares donde no queremos intervención y queremos mantener tal como están las cosas y que haya patrimonio y se cuide, y decidamos cuáles son los espacios donde sí podemos levantar torres, pero levantémoslas, digamos, con criterio. Evidentemente las torres de Estación Central son un ejemplo, digamos, de buscar como la salvedad dentro de la legalidad y cómo lo hago para ganar más plata en poco tiempo. Y claro, darle solución a gente que necesita ese espacio porque demanda hay, pero no se está pensando en el largo plazo. Pero el tema no es sí o no, es cómo. Y tengo la impresión que ciertos espacios, en lo que hace Santiago Adicto a través de las columnas y del programa de radio, por ejemplo, pueden permitir esa discusión. Para terminar, porque ya estamos en el tiempo, pero ¿cómo ves tú esta comunidad y este medio finalmente que armaste en los próximos años? ¿Cómo creéis que va a mutar esto de generar contenido de esta temática en la conversación que tú estás manejando en las distintas plataformas? Soy muy malo para poder visualizar el largo plazo. Tengo la suerte de conocer gente que me ha dado buenos consejos. Todavía me acuerdo cuando mi querido amigo Andrés Azócar, a quien tú bien conoces, me dijo: métete a Twitter y abre una cuenta en Twitter. Después me dijo: métete a Instagram y abre una cuenta en Instagram. Cuando eran cosas que... Entonces, y tenía que preguntarle de qué me estaba hablando. Yo creo que hay que estar rodeado, hay que estar cerca de gente que tenga la capacidad de ver un poquitito para dónde van las cosas, arrimarse un poco a esos árboles inteligentes y escuchar. Y escuchar. Yo creo que lo importante es que acá hay un proyecto claro. Quedan muchos millones de santiaguinos por reencantar con Santiago y probablemente quedan muchos millones de chilenos por reencantar con Chile. Quizá lo único que podría atreverme a decir que esto en algún momento tendría que subir o aumentar de no solamente ser un proyecto para Santiago, sino que también pensar en un segundo proyecto que tenga que ver con Chile. Por si acaso Chile Adicto ya está registrado, por si alguien escucha y dice, ya está registrado. Pero ese podría ser como quizás el... Claro. Para mí es difícil pensar en que esto pudiera ser una plataforma, un emprendimiento a nivel latinoamericano, porque yo siento que salvo que uno encuentre partners que estén en los lugares y puedan hacer la misma pega de uno, como me pasó en Concepción. Hoy día existe Concepción Adicto, porque encontré una persona parecida a mí, apasionada, que está todo el día en la calle, que toma fotos, y Concepción Adicto existe. Y está generando su comunidad y lo han invitado a escribir en diarios y a canales de televisión. Fantástico. Pero esa persona se acercó a mí y me dijo: yo quiero hacer Concepción Adicto. Yo no puedo buscar, esto tiene que ser orgánico, tiene que ser gente adicta realmente a su ciudad. Yo lo veo a nivel Chile, en un mediano plazo. Ese podría ser el espacio de crecimiento, porque creo que esta mirada negativa es muy de nuestra identidad y de nuestra idiosincrasia. Por lo tanto, no es un problema de Santiago. Le pasa a la gente que vive en Chillán, le pasa a la gente que vive en Copiapó, le pasa incluso muchas veces a la gente que vive en Concepción, a pesar de ser una ciudad tan maravillosa.
Valparaíso, y por supuesto, todas esas ciudades tienen atributos y tienen cosas que mejorar, pero lo que necesitamos es gente que ame su lugar, que genere contexto y que evangelice para que más personas quieran el lugar, porque déjame leerte, me encanta esta frase para terminar la entrevista, que es como la bajada un poco de Santiago Edicto, que se la escuché una vez a Sebastián Grey, que es expresidente del Colegio de Arquitectos y un tipo muy inteligente que escribía muy buenas columnas. Él también la leyó en algún lado, no sabe de quién, pero la frase es extraordinaria. No es que la gente quiera las ciudades porque son bellas, las ciudades son bellas cuando la gente las quiere. Entonces, ese es el tema. Cuanta más gente ame Santiago, cuanta más gente ame este país, más lindo va a ser Santiago, más lindo va a ser Chile y mejor va a ser nuestra calidad de vida. Pues si tú vives en un lugar que quieres, tu vida es mejor. Por lo tanto, hasta es un proyecto de autoayuda sin querer queriendo. Pero de verdad, si uno vive en un lugar que le encuentra puros defectos, qué penca es tu vida, digamos. Y si uno puede aprender a querer el lugar donde uno vive, puche que se hace más fácil vivir. Gracias, Rodrigo. A Te ti. pasaste por venir. Un Que gusto. estés bien.